Ya tenemos acá a nuestro invitado Alberto Aranguibel, analista político, bueno, estudioso del tema de los medios también, periodista. Temas interesantes, ya lo que ha sido la visita de la señora Bachelet, esta alta comisionada de los derechos humanos de la ONU. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuáles son las conclusiones, al menos preliminares, ¿no? Esperando lo que será el informe que presente ahora el 5 de julio. Sí, bueno, yo creo que por encima de lo que fue la expectativa general que hubo con esta visita en todos los sectores del país, no solo del país, sino incluso internacionalmente, pendiente de cuál iba a ser la calificación que haría en un sentido o en el otro la alta comisionada en el país respecto a los derechos humanos, hay que verla como un gran logro para la democracia venezolana. Si algo está asignando, no ahorita en este momento tan particular de la difícil coyuntura por la que atravesamos, sino desde hace varios años, yo diría que acentuado con el fallecimiento del comandante Chávez y el avance que ha tenido el proyecto socialista por él impulsado por el presidente Nicolás Maduro, ha sido el intento persistente de la oposición, de la derecha en general, no solo venezolana, sino incluso internacional, por tratar de destruir la democracia venezolana. Lo que vemos siempre, de manera recurrente, en la intencionalidad de la actuación permanente de la oposición venezolana, es la destrucción de la democracia, porque la democracia es donde definitivamente radica la fuerza de la voluntad de un pueblo para sostener barreras de soberanía y de independencia respecto de las pretensiones de las grandes potencias. Entonces, el imperio norteamericano, que es el interesado en acabar con la revolución bolivariana, ha tratado a través de ese tentáculo que tiene en el país de destruir la democracia venezolana. Por eso tú ves que todo su comportamiento está referido a eso específicamente, es decir, desconocer elecciones cuando no le conviene, cuando le conviene entonces decir que sí, que tienen que darse en los términos en que ella quiere, pero cuando se dan las elecciones amenazar con bombas los centros electorales, incendiar las calles cuando mejor le parece, generar un ambiente de ingobernabilidad que en definitiva es la destrucción de la democracia. Una visita de esta naturaleza, como la que hizo la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esta semana pasada, tiene la significación fundamental de que reconoce que hay en Venezuela un Estado de Derecho, que hay una institucionalidad funcionando al reunirse con todos los sectores por igual, y reconoce que no hay la dictadura ni la tiranía que ha venido vendiendo la derecha, como digo, a través de ese ejercicio persistente de tratar de destruir la democracia venezolana para abrir las puertas a, digamos, la voracidad del neoliberalismo en nuestro país. Entonces es un gran logro para todas y todos los venezolanos, indistintamente de su concepción política, de su inclinación política que tenga cada quien. Es un gran logro para la democracia, pero es un paso apenas en la construcción de ese gran esfuerzo que está haciendo la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, por fortalecer ese sentido de democracia participativa y protagónica que nos hemos dado con la revolución bolivariana, que es una democracia distinta a la que quiere instaurar los Estados Unidos en el mundo, que esté a las órdenes de los intereses del imperio norteamericano. Ahora bien, hay que esperar el informe final definitivo que va a dar el próximo 5 de julio, sin embargo ya dio unas declaraciones preliminares de manera muy ecuánime desde mi punto de vista. Sin embargo, hay sectores de la oposición que ya la catalogan de que fue un fraude su visita, de que vino a rendirle pleitesía al presidente de la República, Nicolás Maduro. Sin embargo, ya tuvo reuniones con todos los sectores de nuestro país, se reunió hasta con este señor Guaidó, se reunió con todos, con ONG, se reunió con funcionarios o con partidarios tanto de la oposición como del gobierno. Se pudiese plantear en este caso de que la oposición entonces no tuvo la receptividad pues que ellos pretendían, que era, como usted mismo lo está diciendo, que era decir que cuando las cosas no le convienen, pues sacan y atacan de manera inminente lo que se le presente por el medio, sea quien sea. Lo primero que nosotros tenemos que precisar y tener presente siempre para poder superar las dificultades por las que efectivamente atraviesa el país es que la oposición no es un sector político. La oposición es un sector de gente que quiere llegar al poder para instaurar el neoliberalismo, pero que no son, en esencia, digamos, políticos formados en la batalla y educados en la teoría política para ponerla al servicio de los intereses de la sociedad. Ellos están todos ya
absolutamente comprobado como actores que están usando el espacio político para beneficio particular de cada uno de ellos. Por eso esa guerra fratricida que tienen entre ellos y esa lógica constante desde el primer día que se reunieron como sector de opinión o de presión contra el chavismo al llegar la revolución bolivariana, que es el de ensayo y error, el de utilizar a uno que lo erigen en un gran redentor de la noche a la mañana sin que haya ninguna credenciales para ello por ninguno de los que han colocado como líderes, sino que simplemente este es con el que vamos nosotros a derribar este terrible flagelo, como dicen ellos, que es la revolución. Y bueno, precisamente por no tener un basamento teórico que lo oriente, por no tener la solidez ni la fortaleza de un instrumental político verdadero detrás de sí, terminan cayendo en el fracaso de manera permanente, reincidiendo uno tras otro. Entonces lo usan como una suerte de juego al azar. Ahora pon este y vamos a ver, con este sí vamos, lo vuelven un dios y después lo quitan. Y en eso se les ha ido la vida, de fracaso en fracaso, precisamente porque no se han formado como sector político, sino como un sector que presiona contra un sector político que es el chavismo. En ese sentido, la lectura que ellos han hecho, lo vemos en todas las redes sociales, tanto el liderazgo como los seguidores de la derecha, vemos la misma irracionalidad que han mostrado siempre. Ellos estaban como agazapados, ¿no?, antes de la visita, durante la visita de la alta comisionada, para ver qué era lo que iban a decir en función de lo que ella dijera. Si no tenían posición, ellos lo que querían era que la señora viniera y diera un dictamen de naturaleza de alguna manera jurídica que desconociera el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y con eso entonces hubiera un tácito reconocimiento a ese fatuo proyecto que tiene de gobierno la derecha con el señor Guaidó. Eso no se produjo y entonces, bueno, la reacción de ellos fue la de caerle encima. Pero parte de la demostración de lo que yo estoy sosteniendo, de que este no es un sector político de ninguna manera, no hay un instrumental político que los oriente, no hay criterio político detrás de su comportamiento, es que precisamente no saben que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no tiene tal atribución ni de calificar, ni de desconocer gobierno, ni de calificar actores políticos que pretendan el gobierno o desconocerlo. Esa no es su atribución. Su atribución es velar por el cumplimiento de buena fe de la normativa internacional en materia de derechos humanos. No es ningún tribunal, no es una instancia de control del poder en el mundo, como lo ha querido colocar Estados Unidos para ponerlo al servicio de los intereses de los Estados Unidos, tal como lo ha hecho con la OEA, tal como lo ha hecho con otras instancias y con las que crea, por ejemplo, como el Grupo de Lima, que son para servir a los intereses de los Estados Unidos. Y en este caso, la lógica que ha usado la oposición, como digo, tanto la dirigencia como los seguidores, es la de que fracasó la visita porque no sentenció contra el presidente Nicolás Maduro. Alberto, vamos a hacer una pausa, pero yo te voy a dejar una pregunta al aire. También tiene que ver con esto, porque la visita de la alta comisionada de los derechos humanos también se da en momentos en el cual la oposición aparentemente está más dividida que nunca, desarticulada. Ahí está un ejemplo, la trama de corrupción en Cúcuta. Creo que nos des tu visión sobre este tema, bueno, este escándalo que se ha desatado, las investigaciones. Seguimos en nuestro equipo de producción. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en este momento con la oposición, con estas denuncias de corrupción en Cúcuta, y también de lo que podría ser un escenario de adelanto de elección a la Asamblea Nacional, como lo ha propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro? Seguramente ya está estudiando la Asamblea Nacional Constituyente. Yo entiendo la benevolencia tuya con la oposición, porque eres un periodista serio, responsable, de ponerlo como que ahorita está más dividida que nunca. Ha estado dividida toda la vida. La oposición nunca ha estado junta ni de acuerdo, desde antes, desde cuando eran proyectos de coordinadora democrática, como se pusieron en aquel momento, precisamente porque ahí lo que hay es un entente contra alguien, contra algo, en este caso contra la revolución, en aquel momento contra el presidente Chávez y ahora contra el presidente Maduro. Pero nunca hubo ahí, de hecho, una unidad verdadera
una unidad desde el punto de vista político. Esto es importante que el país lo sepa, no nos vamos a cansar de decirlo nunca. Una unidad verdadera es aquella en la que los actores que intervienen en el proyecto se despojan de sus símbolos, de sus códigos, de sus banderas, de sus estandartes, para sumarse a un proyecto común, unitario, verdadero, en el que no haya parcelas de ningún tipo. No ha habido posibilidad nunca de que eso avance, porque los intereses de cada uno de los 30 y pico de partidos que están ahí, que son más siglas que gente que los respalden a ellos, no tienen la vocación unitaria que le venden al país y que le quieren vender al mundo. Es una fachada de naturaleza electorera. Recordemos, aquella fue la expresión que utilizó el secretario general del MAS cuando se retiró de ese entente. Él dijo, eso es lo que es un proyecto electorero y que vende con una fachada que monta de naturaleza mediática una idea de unidad que no existe. Entonces, en este momento, lo que está sucediendo es que ya la desvergüenza ha llegado a tales niveles que no les importa en lo absoluto el desastre que han tenido desde siempre, que se ve ahora hacia lo externo. Ellos no les interesa, no les importa, porque ya pareciera que están convencidos de que el apoyo que tienen del imperio norteamericano les va a asegurar que pueden hacer lo que les dé la gana, tal como lo hace el presidente de los Estados Unidos en el mundo, que pretende sancionar, incluso obligar a países a que se sancionen entre ellos de acuerdo a los intereses exclusivos del desarrollo, no de las naciones del mundo ni del bienestar de la humanidad, sino de los Estados Unidos, y ni siquiera de la sociedad norteamericana, sino del sector político norteamericano. Entonces, de esa misma manera, estos que son simples seguidores de las órdenes del imperio norteamericano se comportan igual y no les interesa la impudicia. Eso es un prostíbulo más que un sector político, porque ellos han prostituido la política. Ellos no les interesa la política, ellos luchan contra la política y venden que lo que hay como ideología organizada, estructurada como tal, en cualquier parte en el mundo, eso ya es un sector perverso, eso es parte del eje del mal, eso es un sector que tiende hacia el fortalecimiento de las dictaduras, etcétera, en el mundo. Y califican de dictadura todo aquello que no esté plegado a los designios del imperio norteamericano. Entonces, esa realidad que estamos viendo, cómo se está comportando el lenguaje y la narrativa política en el mundo, es la que estamos viendo que está expresando la oposición. Es eso, el atentado contra la política, que es la forma de organización más avanzada y civilizada que ha encontrado la humanidad en sociedad. Y eso es el propósito, la construcción de esa civilidad en la sociedad es el propósito de la revolución bolivariana, por eso están en contra de la revolución, entre otras cosas. Tenemos que establecer una pausa, 11:39 minutos de la mañana. Al regreso quisiera tu comentario, tu punto de vista sobre precisamente las declaraciones que emitió Iván Duque el día de ayer, que el presidente bastante fuerte el día de hoy lo ha destacado, también lo destacó el canciller de la República, donde nuevamente vuelve otra vez la intromisión, en esta oportunidad de Iván Duque en contra de nuestro país. Incluso habló hasta de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, habló de ruptura del ejército. Dice Iván Duque, quisiera tu percepción. Como si él supiera eso. Entre otras cosas destacaba lo siguiente, hablaba que la solución para la crisis política en la nación bolivariana es una ruptura del ejército, y también decía, no puedo dejar de expresar mi gratitud al presidente Macron, su interés y su liderazgo para que tengamos una solución en Venezuela que permita el cese de la usurpación, un gobierno de transición y el llamado a elecciones libres. Esto lo dijo Duque. Por supuesto, salió ya al paso el presidente de la República, el canciller en contra, y hablando de estas declaraciones injerencistas. Sí, como las elecciones libres que hacen en Colombia, en pedazos de papel toalé que agarran al azar, etcétera. Yo no creo que haya que insistir en una reflexión sobre lo que dice este papanata, presidente de Colombia, más allá de lo que ha dicho muy bien el presidente constitucional de nuestra República Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, el día de ayer. Yo lo que sí creo que nosotros debemos considerar es cómo nosotros vamos más allá en la reflexión de qué es lo que está sucediendo en el ámbito internacional respecto de Venezuela, donde este sujeto, el presidente de Colombia, no es sino un factor más de esa confabulación que se ha tratado de armar desde el imperio norteamericano contra nuestro país. Fíjate, hay, sobre todo a través de las redes sociales, un
acentuamiento de la lógica de tratar de establecer en esto una suerte de competencia, de ver quién tiene mayor respaldo en el mundo en términos de la cantidad de naciones o países que te respalden o gobernantes que te respalden o no. Y entonces se ve, no, bueno, que a Guaidó lo respalda no sé cuántos países y eso le da no sé qué fortaleza, y entonces al gobierno constitucional del presidente Maduro hay otra cantidad de países y tal. Eso es una visión escueta del problema que no tiene nada que ver con la realidad política importante que está en juego y que se está escenificando en el mundo. Por ejemplo, la del respaldo de China y Rusia a Venezuela. Son dos países, pero vaya que países, ¿no? Es decir, entonces, el asunto no es una contabilidad simple y escueta como hace de manera fácil alguna gente. Pero más allá de eso, es lo siguiente. La lucha que hay por tratar de desatar guerra por parte del imperio norteamericano en todas partes del mundo, en nombre de la libertad, como decía hace 200 años el padre de la patria, no tiene solamente el objetivo de la dominación del territorio donde se está produciendo la guerra en función de sus recursos naturales o de sus ventajas geoestratégicas, nada más. No se trata de eso. Muchas veces también caemos en el error de resumir todo en el interés de los Estados Unidos por asaltar nuestras reservas petroleras y nuestras reservas minerales, etcétera. Sí, eso es sumamente importante y es un objetivo central, pero no es el único objetivo. No es el único objetivo de esta amenaza y de esta agresión permanente que de manera arbitraria y con carácter criminal y genocida lanza el imperio norteamericano y todos los instrumentos que como aliados monta para eso, sobre todo en Latinoamérica, sino que hay otros fenómenos que se van produciendo que son sumamente importantes. Uno de ellos es el de, en la medida en que se concentra la atención mundial en un ataque de esta naturaleza contra un país como Venezuela, se está distrayendo la atención sobre los problemas que tienen otros países. Y eso es un activo valiosísimo, sobre todo para países como Colombia, donde se está produciendo, no ahorita, sino desde hace décadas, la peor de las crisis humanitarias que haya sobre la tierra, porque el padecimiento que hay en Colombia no es solo el de la guerra, sino que hay una pobreza que es la más grande del continente latinoamericano en términos cuantitativos. Acaba una vez más de reconocer, según las cifras de ACNUR, la ONU, que tiene la mayor cifra de desplazados del mundo, por encima de Siria, que venía siendo el que estaba por encima en los últimos 2 años. Hoy acaba de reconocer esta misma semana ACNUR, Colombia está colocada por encima en términos de desplazados, más de 7.300.000 y algo. Entonces esa crisis, la criminalidad que hay en Colombia, la mortandad que hay por parte de factores que son promovidos por el Estado, como los paramilitares, para acabar y exterminar de manera sistemática el liderazgo social en ese país, habla de una crisis espantosa que tiene que ser ocultada de alguna manera. Y el ataque contra Venezuela, el discurso contra Venezuela, hace que eso sea muy positivo para ocultar esa tragedia del neoliberalismo, que es igual en Colombia como lo es en Argentina, como lo es en Brasil, como lo es en Chile, donde la presión popular es en demanda de bienestar por encima de toda la que haya en Venezuela en términos absoluto. Y eso es parte de lo que expresa este señor, una intencionalidad de esconder la tragedia del hambre, el padecimiento, la miseria y la mortandad que hay en Colombia. Bueno, Aranguibel, ya nos tenemos que ir, pero también va a ser interesante lo que será la posición de Estados Unidos. Recordemos que ya ha entrado en una carrera por la presidencia, ¿no? Y lo que será la actuación del señor Trump para lograr la nominación de su partido como nuevamente candidato presidencial. Ver si esto va a desviar su atención sobre Venezuela, el caso de Irán o el caso de los inmigrantes. No creo, porque utiliza Venezuela precisamente para la candidatura. Bueno, nos despedimos. 11:54 de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.